Nadie imaginó que una joven escapando del mal, y un apache al borde de la muerte, terminarían enfrentándose a un hombre capaz de quemar un pueblo entero para atraparlos. Quédate, porque lo que ocurre cuando ella elige su libertad te dejará sin aliento. El primer rayo de la mañana cayó sobre el pequeño pueblo seco donde vivía Victoria, una joven que apenas conocía la paz. Cada día despertaba antes que todos, no porque quisiera, sino porque el silencio era el único momento en el que podía respirar sin miedo. Su habitación no era realmente una habitación. Era una bodega pequeña detrás de la tienda donde trabajaba. El techo era bajo, las paredes estaban llenas de polvo, y el aire tenía olor a madera vieja y humedad. Allí dormía sobre un colchón delgado que ella misma había rellenado con trapos. El dueño de la tienda era un hombre duro y agresivo. Victoria evitaba incluso pensar en su nombre, porque cada recuerdo suyo traía dolor. Él no veía a Victoria como una persona, sino como una herramienta para su negocio. La hacía trabajar todo el día limpiando, cargando cajas y atendiendo a los pocos clientes que pasaban por el camino del desierto. Si ella cometía un error, él levantaba la voz, golpeaba la mesa o tiraba objetos al suelo. Victoria conocía ese temperamento demasiado bien. Aquel día, mientras arreglaba su vestido gastado, escuchó que el dueño despertaba. Su voz ronca siempre anunciaba problemas. Ella salió rápido de la bodega, con la mirada baja, sin querer provocar nada. Él la observó de arriba abajo, como si buscara un motivo para discutir. Sin embargo, solo le dio una orden: ve a las colinas y trae las plantas que uso para mis dolores de cabeza. No tardes. Victoria asintió sin levantar los ojos. Sabía que discutir solo traería más gritos. Tomó una pequeña bolsa de tela y salió del pueblo. El aire del amanecer era fresco, y las calles estaban vacías. Caminar hacia las colinas era lo más parecido a libertad que tenía. Allí no había voces que la lastimaran, ni manos que la empujaran, ni miradas que juzgaran. Solo el sonido del viento y el movimiento suave de las plantas secas. Al llegar a la parte alta de las colinas, Victoria comenzó a recoger las plantas que conocía desde niña. Su madre, antes de irse de este mundo, le había enseñado a usar cada hoja, cada raíz y cada flor. Para Victoria, ese conocimiento era un pequeño tesoro que guardaba en silencio. Mientras recogía una planta de olor fuerte, escuchó algo. Era un sonido débil, casi como un gemido. Ella se quedó inmóvil, tratando de entender si venía del viento o de algo más. Entonces volvió a escucharlo. Un murmullo suave, profundo, casi roto. Su corazón comenzó a latir más rápido. Miró alrededor, pero no vio a nadie. El sonido volvió, esta vez más claro. Caminó con cuidado entre los arbustos y las rocas hasta que, detrás de un tronco caído, vio una figura en el suelo. Era un hombre. Su cuerpo estaba apoyado de lado, y su respiración era pesada. Su piel tenía un tono cálido, y su cabello largo y oscuro caía sobre sus hombros. Sus rasgos eran fuertes y serenos, incluso en aquel momento de dolor. Victoria entendió de inmediato lo que era, un apache. Ella dio un paso hacia atrás por instinto. Sabía que los soldados buscaban a hombres como él. Sabía también que ayudarlo podía traerle problemas serios. Sin embargo, algo en su interior no le permitió alejarse. El apache abrió los ojos lentamente. La miró con una mezcla de cansancio y súplica. «Ayúdame», murmuró con voz débil. Victoria sintió que su respiración se quebraba. Miró su herida, un corte profundo en su costado que todavía sangraba. Miró sus manos temblorosas. Miró el camino de regreso al pueblo, y luego miró al hombre otra vez. En su vida, nadie había salvado a Victoria. Nadie la había protegido. Nadie había dicho su nombre con amabilidad. Quizás por eso, al ver al apache tirado en la tierra, supo que no podía dejarlo allí. «No te muevas», susurró con una voz que ella misma no reconoció. Se arrodilló junto a él y presionó la herida con un trozo de tela limpio. El apache cerró los ojos, soportando el dolor sin quejarse. Victoria preparó rápidamente una mezcla simple de plantas medicinales, intentando detener el sangrado. Con cada movimiento, sentía que su vida estaba cambiando, aunque todavía no sabía hacia dónde. Cuando terminó, el apache la miró con gratitud silenciosa. Victoria respiró hondo y dijo lo impensable. «Voy a ayudarte a levantarte. No puedo dejarte aquí». Y así, con el amanecer apenas iluminando las colinas, la joven que vivía en silencio tomó la mano de un desconocido herido, sin saber que ese primer acto de valentía abriría un camino que cambiaría el destino de ambos para siempre.
El peso del apache sobre los hombros de Victoria era más grande del que imaginaba. Él estaba débil, y su respiración era corta y profunda, como si cada movimiento le costara un esfuerzo enorme. La joven lo sujetaba con ambas manos, temblando por dentro, pero sin detenerse. El sol comenzaba a subir, y ella sabía que no tenía mucho tiempo. Si alguien la veía ayudando a un apache herido, las consecuencias serían terribles. El camino hacia el pueblo era estrecho y cubierto de tierra seca. Cada paso levantaba un pequeño polvo que se quedaba flotando en el aire. Victoria avanzaba despacio, tratando de mantener el equilibrio. El apache apoyaba parte de su peso en el tronco de un árbol o en su brazo, pero seguía muy débil. Aún así, sus ojos se mantenían abiertos, atentos a cada sonido. Si necesitas descansar, dime, murmuró Victoria con voz baja. Puedo seguir, respondió él, aunque su voz era apenas un susurro. No hablaron más durante un buen rato. Había un silencio extraño entre ellos, un silencio que pesaba menos que el miedo. Victoria sentía que cada paso la acercaba a una decisión imposible. Ayudarlo podía destruir su vida. Pero dejarlo morir la rompería por dentro. Cuando llegaron al borde del pueblo, Victoria se detuvo y respiró hondo. Podía escuchar los sonidos del amanecer, el golpe lento del martillo del herrero, el balido de una cabra, el ruido de una puerta vieja que se abría. Todo parecía normal, como siempre, pero ese día nada era normal para ella. Escúchame, susurró mientras mantenía al apache en pie. Tienes que apoyarte en mí y caminar sin hacer ruido. No mires a nadie. No hables. No caigas. El apache asintió lentamente. Confío en ti, dijo con una sinceridad que la sorprendió. Fueron por la parte trasera de la tienda, donde casi nadie pasaba. Victoria conocía cada rincón, cada sombra, cada tabla rota del suelo. Sabía exactamente dónde podía esconderse sin ser vista. El apache tropezó una vez y ella lo agarró con fuerza antes de que cayera. Él apretó los dientes, pero no soltó ningún quejido. Victoria se dio cuenta de que su resistencia era enorme, pero también vio cómo la herida volvía a abrirse un poco. Finalmente, llegaron a la puerta trasera de la bodega. Era una puerta vieja que siempre chirriaba, y Victoria temió que aquel sonido alertara a su dueño. Con extremo cuidado, empujó la madera hacia adentro. El chirrido fue suave, casi un lamento, pero no lo suficiente como para despertar sospechas. Entra, susurró ella, ayudándolo a cruzar. El apache se dejó caer suavemente contra una pared de la bodega. Respiraba con dificultad, pero sus ojos seguían firmes. Victoria cerró la puerta con rapidez y se acercó a él. La luz era tenue, apenas iluminada por una rendija del techo. En ese espacio pequeño y silencioso, el apache parecía una sombra poderosa, incluso herido. Voy a curarte lo mejor que pueda, dijo Victoria mientras preparaba las plantas medicinales, pero necesito que confíes en mí. Ya lo hago, respondió él con calma. Ella limpió la herida otra vez, presionando con cuidado. El apache cerró los ojos, soportando el dolor en silencio. Victoria observó su rostro. Tenía una expresión seria, pero tranquila, como si aceptara el sufrimiento como parte de su camino. La joven sintió algo que no había sentido en mucho tiempo, una especie de respeto profundo. ¿Cómo te llamas?, preguntó ella suavemente. El apache abrió los ojos y la miró directamente. Puedes llamarme Apache, respondió. Es suficiente por ahora. Victoria asintió. Yo soy Victoria. Lo sé, dijo él con una voz débil. Me lo dijiste cuando me ayudaste. Hubo un momento de silencio. No era un silencio incómodo. Era un silencio que unía, un silencio que parecía decir que ambos habían cruzado una línea sin retorno. Apache, susurró ella con miedo y esperanza mezclados, si alguien te encuentra aquí, ambos estaremos en peligro. Lo sé, respondió él con tranquilidad. No dejaré que te hagan daño. Las palabras del apache fueron suaves pero firmes. Algo en el corazón de Victoria cambió. Era como si, por primera vez, alguien estuviera dispuesto a protegerla. Ella se alejó unos pasos para escuchar si el dueño se acercaba. Todo seguía silencioso. Cuando regresó junto a él, el apache la miró con ojos agradecidos, casi suaves. Victoria supo entonces que su vida ya no sería la misma. Había tomado una decisión. Y esa decisión tenía un nombre, Apache. La bodega donde Victoria escondía al apache era pequeña, fría y oscura, pero en aquel momento parecía el único lugar en el mundo donde ambos podían respirar sin ser vistos.
Las cajas viejas estaban apiladas contra la pared, el aire tenía olor a madera gastada, y una luz muy débil entraba por una grieta en el techo. Era un espacio pobre, pero para el Apache era un refugio, y para Victoria, un riesgo que había decidido aceptar. El Apache descansaba apoyado contra unos sacos mientras Victoria revisaba la herida. Sus manos temblaban al principio, pero mientras trabajaba, su respiración se volvía más firme. Había aprendido a ser cuidadosa por necesidad. Cada golpe que había recibido en su vida la había obligado a entender cómo curar un moretón, cómo aliviar el dolor, cómo sostener a alguien sin mostrar miedo. Esa experiencia ahora servía para salvar a otro. Esto va a arder un poco, dijo ella mientras colocaba una mezcla de plantas machacadas sobre la herida. El Apache asintió sin hablar. Movió los labios levemente, pero ninguna queja salió de ellos. Victoria observó su rostro. Tenía los ojos cerrados, y aunque estaba débil, su expresión era tranquila. Era extraño para ella ver tanta calma en un hombre herido. Había visto a muchos hombres gritar por molestias pequeñas, pero aquel Apache soportaba el dolor como si fuera parte natural de su camino. ¿Cuánto tiempo llevabas herido?, preguntó ella sin dejar de trabajar. El Apache abrió los ojos lentamente. Un día, quizá 2. No estoy seguro, respondió con voz baja. ¿Te atacaron? Él dudó un momento antes de decir, sí. Querían detenerme. No lo lograron del todo. Victoria entendió que había cosas que él no podía explicar todavía, y no lo presionó. Había aprendido que algunas heridas no eran solamente físicas, y que cada persona necesitaba su propio tiempo para hablar. Mientras preparaba una venda limpia, escuchó un ruido en la tienda. Un golpe fuerte, luego pasos pesados. La voz del dueño resonó como un trueno. Victoria, ¿dónde estás? El Apache se tensó de inmediato. Intentó incorporarse, pero Victoria le puso una mano en el hombro para mantenerlo abajo. No te muevas, susurró. Déjame a mí. El dueño volvió a gritar su nombre, con ese tono que siempre anunciaba problemas. Victoria respiró hondo, se limpió las manos y salió de la bodega con el corazón golpeando su pecho. Cuando regresó después de un breve intercambio lleno de gritos, amenazas y silencio forzado, cerró la puerta con cuidado. Su respiración era rápida, y las manos le temblaban. El Apache la observó con un gesto serio. ¿Te lastimó? No, esta vez no, respondió ella mientras acariciaba su brazo dolorido, pero se está volviendo más desconfiado. El Apache frunció el ceño. Lo escuché desde aquí. Ese hombre te trata como si no fueras humana. Victoria desvió la mirada. Es lo único que he conocido desde que era niña. El Apache guardó silencio. No había respuesta fácil para eso. Pero sus ojos, oscuros y profundos, mostraban algo que Victoria no esperaba, tristeza por ella. No mereces vivir así, dijo él en voz baja. No tengo a dónde ir, susurró ella. Quizá, algún día sí, respondió el Apache. Victoria levantó la cabeza. No sabía por qué, pero aquellas palabras eran como una chispa en un lugar donde hacía años no había luz. Ella terminó de vendarlo y se sentó unos segundos junto a él, sintiendo el calor suave de su presencia. Era la primera vez que un hombre no le levantaba la voz, no le exigía nada, no la miraba con desprecio. El Apache simplemente la miraba como si fuera una persona valiosa. Voy a traerte comida más tarde, dijo Victoria mientras se ponía de pie. Pero debes guardar silencio. Cualquier sonido podría delatarte. El Apache asintió. Confío en ti, Victoria. Ella se sorprendió al escuchar su nombre dicho con tanta calma. Yo también confío en ti, respondió sin pensar. Sus palabras quedaron en el aire, suaves pero fuertes. Por primera vez, no se sintió sola. No se sintió invisible. Sabía que el peligro crecía, pero también sabía que había algo nuevo a su lado. Algo que no se atrevía a nombrar todavía. Antes de salir, el Apache dijo una última frase, sencilla pero poderosa. Lo que hiciste por mí, nunca lo voy a olvidar. Victoria cerró la puerta lentamente, con el corazón lleno de miedo y esperanza. La mañana siguiente comenzó con un silencio extraño, un silencio que pesaba tanto que incluso el aire parecía más denso. Victoria se despertó antes del amanecer, como siempre, pero esa vez sintió un miedo diferente. Era como si el día supiera algo que ella aún ignoraba. Se sentó en su colchón delgado, escuchando. Todo estaba quieto, demasiado quieto. Dentro de la bodega, el Apache dormía recostado contra los sacos. Su respiración había mejorado un poco, pero seguía débil. La venda estaba limpia,
lo que significaba que la herida no había vuelto a abrirse durante la noche. Eso le dio a Victoria un pequeño alivio. Ella tomó aire y se acercó despacio. «Voy a ver si el dueño ya despertó», susurró. «No hables. No te muevas». El apache abrió los ojos lentamente. «Ten cuidado», murmuró con voz baja. Victoria asintió y salió con la misma suavidad con la que se cierra un secreto. La tienda estaba en penumbra. La luz tenue que se colaba por la ventana dejaba ver el polvo flotando en el aire. Victoria tomó una escoba para fingir que trabajaba. Quería mantener la apariencia de normalidad, pero su corazón golpeaba su pecho como si quisiera escapar. De repente, un ruido fuerte quebró la calma. ¡Bum! Una puerta azotada. La voz del dueño rugió desde el frente de la tienda. «Victoria, baja aquí ahora mismo». Victoria tragó el aire de golpe. Aquella forma en la que él gritaba su nombre era la misma que anunciaba noches de golpes o castigos. Intentó caminar con normalidad, pero sus piernas temblaban. «Sí, señor, ya voy», respondió con voz suave. Cuando llegó al frente, lo vio parado con los brazos cruzados, los ojos entrecerrados y un gesto de sospecha que la hizo sentir un nudo en el estómago. Sobre el mostrador había una botella medio llena. Él ya había bebido antes de que saliera el sol, y eso siempre traía problemas. «La gente anda hablando», dijo el dueño mientras se limpiaba la boca con el dorso de la mano. «Dicen que los soldados andan buscando a un apache herido cerca de las colinas». Victoria sintió como todo su cuerpo se tensaba, pero mantuvo la mirada baja. «¿Y yo qué tengo que ver con eso?», preguntó con voz casi inaudible. «Mucho», respondió él con un tono que la heló por dentro. «Siempre desapareces por la tarde. Siempre vuelves sudando. Siempre llevas algo escondido en el delantal. ¿Qué demonios estás haciendo?». Victoria apretó los dedos contra la tela de su vestido. «Solo recojo plantas. Usted me manda». «¿Así?», preguntó él acercándose de manera amenazante. «¿Y para quién llevas comida?». «Porque yo he visto las bandejas más vacías que antes». Victoria sintió que le faltaba el aire. «Para el gato que pasa por la parte trasera», mintió rápidamente. El dueño soltó una carcajada áspera. «¿Crees que soy tonto? Ese gato se fue hace semanas. Ya no engañas a nadie, niña». Victoria retrocedió un paso. Cada vez que él la llamaba niña, la hacía sentir pequeña, atrapada, invisible. «Abra la puerta del fondo», ordenó él de pronto. «Quiero revisar todo». El corazón de Victoria se detuvo. «No, no tiene que revisar nada. Abre la puerta», rugió él golpeando el mostrador. El apache estaba allí. Si él abría esa puerta, encontraría al hombre herido, y el caos sería inmediato. Victoria sabía que el dueño no dudaría en usar sus manos, su arma, o lo que fuera necesario para proteger lo suyo, como solía decir. «La puerta está trabada», mintió ella con voz temblorosa. «Se rompió anoche». «¿Así?», preguntó él mientras avanzaba hacia ella. «Entonces vamos a ver quién dice la verdad». Victoria se interpuso entre él y el pasillo. «Por favor, no vaya», susurró. «No hay nada allí». El dueño la miró con una mezcla de furia y certeza. «Te estás escondiendo algo». «Lo sé. Y lo voy a encontrar». En ese momento, pasos pesados se escucharon afuera. Voces de hombres. Victoria reconoció una de ellas, eran dos vecinos del pueblo. Entraron sin saludar. «Venimos a preguntar», dijo uno. «Dicen que un apache peligroso está cerca. Los soldados están revisando cada casa». El dueño sonrió de lado, una sonrisa que Victoria había aprendido a temer. «Pues aquí empezaremos», dijo señalando hacia el pasillo. «Revisemos todo». Victoria sintió que sus manos se enfriaban. El apache estaba indefenso. Los hombres estaban armados. Y la puerta hacia la bodega ya no era solo madera, era el delgado límite entre la vida y la tragedia. Ella sabía una cosa con absoluta claridad. Si no hacía algo, esa puerta se abriría, y su mundo se destruiría. El pasillo estaba tan silencioso que Victoria podía escuchar el sonido de su propia respiración, rápida y asustada. Detrás de ella, la puerta que escondía al apache parecía palpitar como si tuviera vida propia. Del otro lado, él esperaba, herido y sin fuerzas para defenderse si los hombres entraban. Del lado de afuera, 3 hombres desconfiados avanzaban con pasos pesados. Victoria sabía que no tenía la fuerza para detenerlos, pero aún así levantó los brazos y se colocó frente al pasillo, como un muro frágil hecho de miedo y valentía. «No pueden pasar»,
dijo con voz firme, aunque sus piernas temblaban. No hay nadie en la parte trasera. El dueño la miró con furia contenida, los ojos llenos de sospecha. Muévete, Victoria. No es una petición. Ella negó con la cabeza. No. Los dos hombres del pueblo intercambiaron miradas incómodas. No estaban allí para lastimar a una joven, solo para preguntar por el apache al que los soldados buscaban. Pero el dueño estaba borracho de rabia y orgullo. Esta niña está ocultando algo, dijo él con tono amargo. Y no voy a permitir que me mienta en mi propia tienda. Victoria sintió un nudo en la garganta. Sabía que no podía ganar aquella discusión. Sabía que, tarde o temprano, la puerta sería abierta. Pero no podía dejar de intentarlo. Déjenme al menos ordenar, dijo tratando de ganar tiempo. La puerta está dañada. No se abre bien. El dueño dio un paso adelante. La voy a abrir yo mismo. Victoria retrocedió hasta sentir la madera fría de la puerta contra su espalda. Cerró los ojos un instante, buscando fuerza en algún lugar dentro de sí. En ese silencio tenso, una sensación nueva nació, no estaba sola. Detrás de la puerta, aunque herido, el apache estaba allí. Ella había apostado su vida por él, y algo le decía que él apostaría la suya por ella. La voz del dueño volvió a cortar el aire. Quítate de ahí, Victoria. Ya no estoy jugando. Entonces ocurrió algo inesperado. Uno de los hombres del pueblo, un hombre mayor llamado Tomás, levantó una mano para detener al dueño. Oye, ya has golpeado suficiente por hoy, dijo con voz grave. No maltrates a la muchacha. El dueño giró hacia él con furia. No te metas. Lo que pasa con ella no es asunto tuyo. Ahora sí lo es, respondió Tomás. No voy a ver cómo le gritas o cómo la tiras al suelo otra vez. Las palabras de Tomás hicieron que el dueño apretara los dientes. Pero aún con la tensión creciente, no se detuvo. Empujó a Victoria con el antebrazo, intentando apartarla de la puerta. Ella perdió el equilibrio, pero volvió a ponerse enfrente de inmediato como si todo su cuerpo se negara a rendirse. Dije que no. Gritó por primera vez en su vida. Los hombres quedaron en silencio. El dueño también. Todos estaban sorprendidos, incluso Victoria. La joven nunca había levantado la voz. Nunca había desafiado a nadie. La fuerza de su grito resonó como si fuera otra persona, una persona que llevaba años encerrada dentro de ella, esperando una oportunidad para salir. El dueño, humillado ante los demás, avanzó con intención de levantar la mano. Victoria cerró los ojos, esperando el golpe. Pero el golpe no llegó. Un ruido suave apareció detrás de la puerta. Un paso. Otro paso. Una sombra se movió. La puerta se abrió apenas un instante, lo suficiente para que una voz profunda, cansada pero firme, llenara el pasillo. Victoria, estoy aquí. El dueño retrocedió un paso. ¿Qué fue eso? Victoria no respondió. Su corazón estaba ahora mezclado entre miedo y una extraña paz. Los hombres se miraron entre ellos, inquietos. La voz del apache volvió a sonar, más clara esta vez. No la lastimes. No fue una amenaza. No fue un grito. Fue una verdad dicha con una calma que pesaba más que cualquier arma. Una corriente eléctrica recorrió la espalda de Victoria. El lazo entre ella y el apache ya no era solo un secreto. Ya no era solo una decisión impulsiva. Era un vínculo real, nacido del dolor, de la esperanza, y de la necesidad de protegerse mutuamente. Ella dio un paso hacia la puerta, suave, como si la vida entera la empujara hacia él. Los hombres no sabían qué hacer. El dueño tampoco. Pero algo había cambiado para siempre. Victoria ya no tenía miedo de ponerse de pie. Y el apache ya no la dejaría caer. El silencio que siguió a la voz del apache fue tan profundo que parecía cortar el aire. Nadie se movió. Nadie respiró. La presencia de aquel hombre detrás de la puerta llenó el pasillo como un viento invisible, firme y decidido. El dueño fue el primero en reaccionar. Retrocedió apenas un paso, sorprendido, pero su orgullo lo empujó hacia adelante otra vez. Así que si estás escondiendo a alguien, escupió con rabia. Un apache herido, nada menos. ¿Estás loca, Victoria? Ella no respondió. Su cuerpo estaba rígido, pero su corazón tenía una calma nueva. Sabía que ya no podía seguir ocultando lo inevitable. Sabía también que, aunque todo se estaba derrumbando, no estaba sola. El dueño intentó avanzar hacia la puerta. «Quítate del camino», rugió. Victoria abrió los brazos,
bloqueando el paso con todo su cuerpo pequeño. No voy a moverme, dijo con una voz que ella misma no reconoció. Los dos hombres del pueblo dieron un paso atrás. No sabían si debían intervenir o marcharse. No eran buenos ni malos, simplemente no querían problemas. Pero aquella escena comenzaba a volverse demasiado peligrosa. El dueño, cegado por la ira, agarró a Victoria del brazo y la empujó con fuerza. Ella chocó contra la pared, y un dolor punzante recorrió su espalda. Antes de que pudiera reaccionar, él extendió la mano hacia la puerta. La madera comenzó a abrirse. Pero no llegó a hacerlo por completo. El apache, tambaleándose pero firme, apareció en el marco. Su cuerpo estaba herido, su respiración pesada, pero su mirada era una línea recta llena de decisión. Apoyaba una mano en la pared para no caer, pero aún así, parecía más fuerte que todos los hombres reunidos allí. El dueño abrió los ojos de par en par. ¿Tú? Balbuceó, inseguro por primera vez. El apache dio un pequeño paso adelante. No lastimes a Victoria, dijo con voz baja, pero cada palabra pesaba como una piedra. Tomás, el hombre mayor del pueblo, tragó saliva. Está herido, no busca pelea, murmuró. El dueño, sin escuchar razones, extendió el brazo y tomó el rifle de uno de los hombres. Tomás intentó detenerlo, pero ya era tarde. Victoria gritó, «No. Por favor». La joven corrió hacia el apache, pero él levantó un brazo, deteniéndola. «Quédate atrás», susurró, aunque apenas podía mantenerse en pie. El dueño apuntó directo al pecho del apache. Sus manos temblaban de rabia, no de miedo. «Tú me robaste. Ella me robó. Este es mi lugar. Mi tienda. Mi vida», bramó. «Y nadie se burla de mí». El apache respiró hondo. «No quiero pelear», dijo. «Solo quiero salir de aquí con ella». La frase cayó como un trueno. Los hombres del pueblo miraron a Victoria, luego al apache. El dueño apretó los dientes. «Ella no va contigo. Ella es mía». Victoria tembló, pero no retrocedió. «No soy tuya», dijo con valentía que jamás había tenido frente a él. «Nunca lo fui». El dueño gritó una maldición y jaló del gatillo. Pero el apache, aún herido, reaccionó en un instante. Con un golpe rápido del antebrazo, desvió el cañón hacia arriba. El disparo resonó en el techo y trozos de madera cayeron como lluvia. Tomás y el otro hombre retrocedieron asustados. El dueño trató de recargar, pero el apache avanzó tambaleándose y le arrebató el rifle. El arma cayó al suelo. Por un segundo, todo se volvió quieto. El apache respiraba con dificultad. Victoria tenía lágrimas en los ojos. El dueño estaba rojo de furia, derrotado por su propio impulso. «Victoria», dijo el apache sin apartar la vista del peligro. «Toma tus cosas. Tenemos que irnos. Ahora». Ella asintió. Corrió a la bodega, tomó su pequeño fardo con sus pocas pertenencias, un chal, una peineta, un trozo de tela que usaba como manta. Cuando regresó, el apache la tomó de la mano. Ella sintió el calor leve de su piel, la fuerza que quedaba en él, y supo que no podía fallarle. «No volveré a dejar que te golpeen», dijo él con voz ronca. El dueño, sin arma y sin control, gritó, «No van a escapar. Los soldados vienen. Los encontrarán». El apache apretó la mano de Victoria. «No hoy», respondió. Y juntos, avanzaron hacia la puerta trasera, dejando atrás la vida que los había intentado romper a ambos. El aire de la mañana era áspero cuando Victoria y el apache cruzaron la puerta trasera de la tienda. La luz todavía era tenue, y el pueblo parecía dormido. Solo se escuchaba el viento que pasaba entre los establos y el sonido lejano de un corral moviéndose por la brisa. Victoria nunca había sentido tanta urgencia. Su corazón golpeaba su pecho como si quisiera romperlo. El apache avanzaba con dificultad. Cada paso le producía un pequeño gemido que él escondía con fuerza. Su herida, aunque vendada, seguía abierta por dentro. Aún así, apretaba la mano de Victoria con una firmeza que le daba valor. «Tenemos que movernos rápido», dijo él en voz baja. «Ellos no tardarán en reaccionar». Victoria asintió. El dueño seguiría gritando dentro de la tienda, lleno de rabia, y en cualquier momento podría reunir a más hombres. Sabía también que el sonido del disparo había sido fuerte. No pasarían muchos minutos antes de que alguien más lo hubiera escuchado. Caminaron hasta el establo de atrás, donde un solo caballo descansaba amarrado a un poste. Era un animal viejo pero fuerte, de color marrón oscuro.
El apache lo observó un momento, evaluando su estado. «Este servirá», murmuró. Victoria soltó la cuerda con manos temblorosas. El caballo levantó la cabeza, inquieto por el olor a tensión y sangre. Ella lo acarició suavemente. «Tranquilo, por favor, necesitamos tu ayuda», susurró. El apache apoyó un pie en el estribo y, con un esfuerzo evidente, subió al caballo. Cerró los ojos unos segundos, respirando hondo para contener el dolor. Luego extendió la mano hacia Victoria. «Sube. No puedo dejarte aquí». Ella lo miró fijamente. Había vivido muchos años pensando que su destino estaba encerrado en aquella tienda, bajo el control de un hombre cruel. Pero ahora, había una salida. Una salida peligrosa, desconocida, pero real. Tomó la mano del apache y subió frente a él, sintiendo el calor de su pecho y el ritmo fuerte de su respiración. «Sujétate», dijo él. Victoria aferró las riendas con ambas manos mientras el apache rodeaba su cintura para no caer. Era una cercanía nueva, íntima, pero no le producía miedo. Al contrario, le daba una seguridad que jamás había conocido. El apache chasqueó la lengua y el caballo comenzó a caminar, primero lento, luego más rápido mientras salían del establo. En ese momento, la puerta trasera de la tienda se abrió de golpe. «Victoria», gritó el dueño completamente fuera de sí. «Vuelve aquí. Eres mía. No puedes irte». Victoria cerró los ojos con fuerza. Las palabras de él la habían perseguido toda su vida, como cadenas invisibles. Pero ahora, por primera vez, no las sentía pesadas. No tenían poder sobre ella. El apache se inclinó un poco y murmuró al oído. «No escuches su voz. Escucha la tuya». El dueño levantó el rifle que el apache había tirado y trató de apuntar, pero sus manos temblaban demasiado para sostenerlo bien. «No se vayan», rugió. El apache no lo miró. «No vamos a detenernos». Victoria dio un pequeño golpe con las piernas y el caballo comenzó a galopar. El viento golpeó su rostro, levantando su cabello y llevándose la última parte de miedo que quedaba en su pecho. Mientras se alejaban, algunas personas del pueblo salieron de sus casas, sorprendidas por el ruido y la escena. Nadie se acercó. Nadie intentó detenerlos. Solo observaron cómo la joven esclavizada por tantos años finalmente escapaba. El dueño gritaba detrás de ellos, pero su voz se volvía más débil a cada metro que avanzaban. El apache apoyó la frente suavemente en el hombro de Victoria. «Lo hiciste», susurró. «Elegiste tu libertad». Ella tragó emoción. «La elegimos juntos». El camino se abrió frente a ellos como un mundo desconocido. Las montañas lejanas se dibujaban en el horizonte, y el cielo comenzaba a iluminarse con colores suaves. Victoria sintió algo que jamás había sentido. Esperanza. Y aunque el peligro aún los seguía, aunque el futuro era incierto, en ese momento no importaba. Porque ya no huían hacia atrás. Corrían hacia una vida nueva. Una vida que estaban a punto de construir juntos. El caballo avanzaba con rapidez por el camino de tierra, y Victoria sentía como cada metro que dejaban atrás alejaba un poco más el peso que había cargado durante años. El apache, pese a la herida y el cansancio evidente, mantenía el equilibrio detrás de ella. Sus brazos rodeaban la cintura de Victoria solo para sostenerse, pero aquel contacto suave le daba una extraña sensación de protección. Después de un largo recorrido, el paisaje comenzó a cambiar. Ya no había casas en ruinas ni cercas rotas. En su lugar aparecieron algunas chozas sencillas, huertos pequeños y humo saliendo de chimeneas tranquilas. Era un asentamiento pequeño, casi escondido entre los árboles y la tierra seca. «Este lugar, no lo conocía», dijo Victoria mirando alrededor con curiosidad. «Yo sí», respondió el apache con voz baja. «Pasé por aquí hace tiempo. Es un pueblo tranquilo. Gente que no hace preguntas si no hace falta». Eso era exactamente lo que necesitaban. Cuando se acercaron al centro del asentamiento, varias personas levantaron la mirada con cautela. No era común ver desconocidos llegar a caballo. Menos aún ver a una joven y un apache herido juntos. Pero nadie corrió a avisar a soldados, nadie cerró puertas. Solo observaron. Una mujer mayor, de rostro amable y manos agrietadas por el trabajo, caminó hacia ellos. Llevaba un delantal y un pañuelo en la cabeza. «¿Necesitan ayuda?», preguntó con un tono que mezclaba prudencia y compasión. Victoria bajó del caballo con cuidado, luego ayudó al apache a bajar. Él casi perdió el equilibrio, pero logró mantenerse en pie. «Sí, por favor», respondió Victoria.
Él está herido. Yo, no tenemos a dónde ir. La mujer los miró en silencio unos segundos. Luego asintió. Soy Marta. Síganme. Aquí nadie los va a juzgar. Los condujo hasta una cabaña pequeña construida con madera vieja pero firme. Al entrar, el olor a hierbas secas, pan recién hecho y madera cálida llenó el aire. Era un aroma que abrazaba, un aroma que no existía en la tienda donde Victoria había crecido. Pueden quedarse aquí mientras él se recupera, dijo Marta preparando un espacio en una cama sencilla. No tengo mucho, pero comparto lo que puedo. Victoria sintió un nudo en la garganta. Gracias. No sabe cuánto significa esto. Mientras Marta traía agua caliente y vendas, Victoria ayudó al apache a recostarse. Él respiró hondo, aliviado por estar finalmente bajo un techo seguro. Este lugar es amable, susurró él. Se siente diferente. Es la primera vez que estoy en un lugar así, respondió Victoria con sinceridad. Marta regresó con una olla de agua caliente y un frasco pequeño de ungüentos caseros. Déjame ver tu herida, pidió al apache. Él asintió suavemente. La mujer examinó el costado vendado. No es una herida mortal, pero necesita descanso. Si sigues forzándola, tardará más en sanar. Victoria se sentó junto a él, sintiéndose responsable por cada parte de lo que había vivido. Haré lo que sea necesario para que mejore, dijo con seguridad. Durante los días siguientes, Victoria colaboró en la cocina, lavó ropa, recogió agua del pozo y aprendió a mezclar hierbas con Marta. El pueblo la aceptó despacio pero sin rechazo. Los niños corrían cerca de la cabaña y le hacían preguntas curiosas. Las mujeres del asentamiento le ofrecían pequeñas tareas. Victoria empezaba a sentir un calor nuevo dentro del pecho, el calor de pertenecer a un lugar, aunque no fuera suyo todavía. El apache también mejoraba lentamente. Aunque aún débil, intentaba caminar alrededor de la cabaña cada mañana. A veces se apoyaba en la pared. A veces Victoria lo sostenía por el brazo. Eres fuerte para haber pasado tanto, le decía él. No soy fuerte, solo aprendí a soportar, respondía ella con una sonrisa tímida. Eso también es fuerza, contestaba él sin dudar. Una tarde, mientras ella lavaba unas telas afuera, el apache se acercó, apoyándose en un bastón improvisado. Victoria, llamó con voz suave. Ella levantó la vista. ¿Sí? Gracias. Por traerme aquí. Por no abandonarme. Por seguir adelante aun cuando tenías miedo. Victoria se sonrojó ligeramente. No podía dejarte atrás. Él sostuvo su mirada un instante más de lo normal. Había algo cálido, algo profundo, algo que aún no sabían nombrar. Pero estaba ahí. Los días eran tranquilos, casi extraños para alguien que había vivido tanto tiempo en el dolor y el miedo. Victoria dormía sin sobresaltos. El apache respiraba sin temor al amanecer. Parecía que el peligro había quedado atrás. Pero a veces, en las noches silenciosas, Victoria se despertaba pensando en una sola pregunta. ¿Y si el dueño seguía vivo? ¿Y si algún día lograba encontrarlos? No sabía la respuesta. Pero sí sabía algo. Por primera vez, tenía algo que perder, y algo que proteger. Los días en el pequeño asentamiento pasaban con una calma que Victoria nunca había conocido. Las mañanas olían a pan caliente y a tierra húmeda. Las tardes estaban llenas de risas de niños y del sonido suave del viento moviendo las hojas. Parecía un lugar donde nada malo podía entrar. Pero el pasado, aunque uno lo deje atrás, siempre encuentra una forma de avanzar. Una tarde, mientras Victoria recogía ropa tendida, vio al apache salir de la cabaña caminando con paso más firme que en semanas. Su herida había sanado mucho, y su rostro tenía un color más vivo. Ella sonrió al verlo. «Te ves mejor», comentó mientras doblaba una manta. «Me siento mejor», respondió él. «Este lugar nos ha dado más de lo que esperaba». Victoria asintió. «Marta ha sido una bendición». El apache observó el horizonte, donde el sol comenzaba a caer detrás de los árboles. «Pero debemos pensar en el futuro. No podemos quedarnos aquí para siempre. Tú necesitas una vida real, un lugar propio. Y yo, traeré problemas si sigo mucho tiempo». Victoria sintió un pequeño nudo en el estómago. «No quiero que te vayas», dijo sin pensarlo. El apache la miró con una mezcla de sorpresa y algo más profundo. «No estoy diciendo que vaya a dejarte. Solo quiero protegerte». Antes de que pudieran continuar la conversación, apareció Mateo, uno de los jóvenes del pueblo, respirando agitado. «¿Victoria?» «Apache»,
Hay un hombre en la entrada del asentamiento preguntando por una mujer joven que escapó hace unas semanas. El corazón de Victoria se detuvo. ¿Cómo es?, preguntó el apache de inmediato. Es alto, delgado, con un sombrero gris. Mira todo con ojos de furia. Dice que viene de un pueblo al norte. Y que no se irá hasta encontrarla. Victoria sintió como sus manos temblaban. No necesitaba confirmación. Era él. Su dueño. El hombre que había controlado su vida por tantos años. El apache dio un paso adelante, firme. ¿Está armado? Mateo dudó un momento. Tiene un arma en la cintura. Y parece dispuesto a usarla. Victoria llevó una mano a su pecho, intentando controlar su respiración. No, no puede haberme encontrado tan rápido. El apache colocó su mano sobre la de ella. No te preocupes. No volverás con él. No mientras yo siga de pie. Marta salió de su casa en ese momento, su expresión llena de preocupación. Escuché todo. No podemos permitir que ese hombre entre aquí y cause problemas. Pero tampoco queremos violencia en este pueblo. El apache la miró con respeto. No quiero traer guerra. Solo quiero protegerla. Lo sé, respondió Marta. Por eso debemos actuar con calma. El plan que formaron era sencillo. Victoria se quedaría escondida en la cabaña. El apache saldría a observar desde lejos, preparado para defenderla si era necesario. Los hombres del pueblo, sin armas, hablarían con el extraño para intentar que se marchara. Pero el corazón de Victoria no encontraba descanso. Mientras los hombres caminaban hacia la entrada del asentamiento, ella se quedó junto a la ventana, viendo cómo el apache, aún herido, caminaba decidido para protegerla. Por favor, vuelve conmigo, susurró ella sin que él pudiera oírla. El apache se detuvo un momento y miró hacia la cabaña, como si hubiera sentido su voz, y luego continuó. En la entrada del asentamiento, el dueño de Victoria discutía con los habitantes del lugar. Esa mujer me pertenece, decía con rabia. Me robó algo valioso y huyó con un salvaje. Vengo a recuperarla. Aquí no pertenecen las cadenas, respondió uno de los hombres del pueblo. Nadie es dueño de nadie. La tensión aumentaba como una cuerda que estaba a punto de romperse. El apache observaba desde la sombra de un árbol, su mirada fija en cada movimiento del intruso. De pronto, el hombre gritó. Sé que está aquí. Y si no me la entregan, quemaré cada casa hasta encontrarla. Esa amenaza hizo temblar a todo el pueblo. El apache dio un paso adelante, su postura firme y desafiante. Aunque seguía herido, tenía la fuerza de alguien que ya no temía a la muerte. Ella no volverá contigo, dijo con voz firme. El dueño giró lentamente, y al ver al apache, una sonrisa cruel apareció en su rostro. Tú, claro que sigues vivo. Victoria, desde la cabaña, vio ese instante y sintió que su vida volvía a ponerse en riesgo. El duelo que había intentado evitar parecía inevitable. El pasado había llegado. Y ahora, el enfrentamiento estaba a punto de comenzar. El silencio cayó sobre el asentamiento como una manta pesada. Todos los habitantes observaban desde las sombras, sin atreverse a intervenir, pero tampoco dispuestos a permitir que la violencia destruyera su hogar. El apache, aún herido, se mantuvo firme frente al hombre que había perseguido a Victoria durante tanto tiempo. La tensión entre ambos era tan intensa que parecía hacer vibrar el aire. El dueño entrecerró los ojos y avanzó unos pasos, dejando ver mejor su arma. Así que sigues respirando, dijo con voz llena de veneno. Me sorprende. Pensé que aquella bala te habría enseñado tu lugar. El apache no retrocedió. Mi lugar no lo decides tú. Y tampoco decides el destino de Victoria. El dueño soltó una carcajada que se mezcló con el viento. Esa mujer me pertenece. Se lo he dado todo. Y se atreve a huir con un salvaje. Voy a recuperarla, te guste o no. Las palabras golpearon el pecho del apache como piedras ardiendo. Nadie puede poseer a otro ser humano. Tú no entiendes nada, replicó el dueño. Esa joven es mi propiedad. Y ustedes, los de tu clase, siempre se meten en los asuntos que no les corresponden. El apache apretó los puños. Su respiración se volvió lenta, calculada. El dolor de su costado ardía, pero no permitiría que eso lo debilitara. La vida de Victoria estaba en juego, y eso le daba una fuerza que ningún remedio podía ofrecer. Desde la ventana de la cabaña, Victoria observaba todo con el corazón en la garganta. Quería salir, gritar, interponerse, pero sabía que solo empeoraría la situación. Su cuerpo temblaba,
y sus manos se aferraban al borde de la madera. El dueño señaló al apache con un dedo tembloroso de furia. «Muévete. No tengo tiempo que perder contigo. Quiero a la mujer. Y la quiero ahora». El apache dio un paso adelante. «Tendrás que pasar sobre mí primero». El pueblo entero contuvo el aliento. El dueño sacó su arma, pero aún no la apuntó. «No me obligues a usar esto. Ella va a volver conmigo». «Ella ya eligió», respondió el apache con voz profunda. «Eligió vivir libre». El dueño apretó los dientes. «Tú no tienes derecho a hablar de libertad. Un hombre como tú no conoce esa palabra». En ese momento, el apache ya no escuchaba los insultos. Solo veía a Victoria, allí, en la cabaña, con los ojos llenos de miedo. Un miedo que él había prometido borrar. El dueño levantó el arma. Los habitantes del asentamiento retrocedieron asustados. No querían violencia, pero tampoco querían ver a nadie morir. Marta, desde detrás de una puerta, observaba con lágrimas contenidas. Victoria ya no pudo contenerse. «Detente», gritó mientras corría hacia ellos. El dueño giró la cabeza. «Ahí estás, malagradecida». El apache aprovechó el movimiento. Con la velocidad que aún conservaba, se lanzó hacia adelante y empujó el brazo del hombre. El disparo se perdió en el cielo. El dueño cayó hacia atrás, pero rápidamente levantó el arma de nuevo. «Te voy a matar». El apache se movió hacia la izquierda, evitando otro disparo. Su herida abrió un dolor agudo, pero no se detuvo. Sabía que si flaqueaba un segundo, todo terminaría para él y para Victoria. Victoria se interpuso sin pensarlo, colocándose entre ambos hombres. «Basta». El dueño apuntó hacia ella. «Te apartas ahora mismo. No hablo dos veces». El apache gritó: «Victoria, aléjate». Pero ella no se movió. «Yo no soy tu propiedad. No voy a volver contigo. Nunca más». El dueño tembló de rabia. «Tú no decides. Yo decido». Fue entonces cuando el apache dio un paso adelante más, colocándose justo frente a Victoria, como un escudo humano. «Si quieres llegar a ella, primero tendrás que matarme». El dueño lo apuntó directamente al pecho. Durante un instante, el mundo pareció detenerse. Ni el viento se movía. Pero antes de que el dueño apretara el gatillo, varios hombres del pueblo se acercaron desde los costados, sin armas, pero con determinación. «Aquí no permitimos esclavitud», dijo uno. «Y no toleramos abusos», añadió otro. «Ella no volverá contigo», concluyó un tercero. El dueño miró a su alrededor, dándose cuenta de que estaba solo. Muy solo. Su mirada llena de odio se clavó en Victoria y luego en el apache. «Esto no termina aquí», escupió. Guardó el arma, retrocedió unos pasos y finalmente montó en su caballo. «Algún día se arrepentirán», dijo antes de alejarse al galope. Victoria se desplomó de rodillas, temblando. El apache cayó junto a ella, sosteniéndola con fuerza. «Ya pasó», susurró él. «No te llevará nunca más». Pero ambos sabían una verdad silenciosa. El peligro había retrocedido, pero no había desaparecido. El asentamiento volvió poco a poco a su rutina, pero la tensión seguía flotando en el aire como un hilo invisible. Aunque el dueño había huido, sus amenazas permanecían grabadas en la mente de todos, especialmente en la de Victoria. Aquella noche, incluso el viento parecía más silencioso, como si temiera despertar recuerdos demasiado recientes. Victoria se sentó junto a la cama de la cabaña donde el apache descansaba. El enfrentamiento había exigido más de su cuerpo del que él quería admitir. Aunque no había recibido una nueva herida, el esfuerzo había abierto el dolor antiguo. Respiraba con dificultad, pero mantenía los ojos tranquilos, como si nada pudiera quebrarlo. «No debiste ponerte frente a mí así», susurró Victoria, rompiendo el silencio. El apache levantó la mirada. «No podía dejar que te lastimara». Victoria apretó la manta entre sus dedos. «¿Y si te hubiera disparado? ¿Y si te hubiera perdido?» Él extendió la mano lentamente y sostuvo la de ella. «Estoy aquí. Y mientras respire, nadie te tocará». Sus palabras eran firmes, pero en ellas también había un cansancio profundo. No solo físico, sino emocional. Victoria lo percibió y sintió que aquel peso también era suyo. Marta entró con una jarra de agua caliente. «Debe descansar. No puede moverse demasiado estos días», dijo con voz suave pero autoritaria. «Lo sé», respondió Victoria. «No lo dejaré solo». Marta observó a ambos un momento y sonrió con cariño.
Los dos han pasado demasiado dolor. Este es un lugar para curarse, no para seguir sufriendo. Cuando la mujer salió, Victoria volvió a mirar al apache. Si él regresa, no podremos quedarnos aquí. No quiero que nadie del pueblo salga lastimado por mi culpa. El apache asintió con lentitud. Lo sé. Y por eso debemos hacer un plan. Victoria se enderezó. ¿Irnos otra vez? Apenas conocemos este lugar. Apenas estabas comenzando a recuperarte. El apache cerró los ojos por un instante. No quiero huir toda la vida. Pero tampoco quiero poner en peligro a personas inocentes. Cuando me recupere, nos iremos lejos. A un lugar donde él nunca pueda encontrarnos. La idea la asustaba y, al mismo tiempo, la llenaba de una esperanza extraña. ¿A dónde? A donde tú quieras, respondió él sin dudar. Victoria sintió un calor suave en el pecho. Nadie había preguntado jamás qué quería ella. Ninguna decisión de su vida le había pertenecido antes. Todo había sido impuesto, forzado o arrebatado. Pero ahora tenía la posibilidad de elegir. Sin embargo, la emoción se mezclaba con un temor real. ¿Y si él vuelve antes de que te recuperes? No estaré indefenso, respondió él. Y el pueblo tampoco. Victoria guardó silencio. Sabía que él decía la verdad. Pero también sabía que el dueño no era un hombre que aceptara la derrota. Vendría con más odio. Con más rabia. Con más ganas de destruir. Esa noche, Victoria salió a tomar aire. El cielo estaba cubierto de estrellas, tan claras que parecían suspendidas a poca distancia. Respiró profundamente, intentando dejar que el aire frío calmara la angustia. Marta apareció a su lado. No puedes cargar todo el peso tú sola, hija. Victoria bajó la mirada. Él casi muere por mi culpa. Y puede volver. Escúchame bien, dijo Marta con suavidad. Ese hombre eligió la violencia mucho antes de que tú decidieras huir. Nada de lo que pase es culpa tuya. El apache lo entiende. Tú debes entenderlo también. Victoria tragó saliva. Yo solo quiero paz. Marta sonrió. La encontrarás. Pero la paz verdadera siempre llega después de enfrentar lo que te persigue. Victoria miró la cabaña donde el apache descansaba. No quiero perderlo. No lo perderás, aseguró Marta. Ese hombre ha sobrevivido a cosas que ni tú ni yo podríamos imaginar. No se rendirá ahora. El viento sopló suavemente entre los árboles. Dentro de la cabaña, el apache, aunque con los ojos cerrados, pensaba lo mismo. Sabía que el dueño no se daría por vencido. Sabía que la libertad siempre tenía un precio. Y también sabía algo más. Estaba dispuesto a pagarlo. Porque por primera vez en mucho tiempo, tenía algo que proteger. Y alguien por quien luchar. Los días siguientes fueron una mezcla de calma y preparación silenciosa. El apache recuperaba fuerzas lentamente, y cada día podía caminar un poco más sin sentir el dolor que antes lo obligaba a detenerse. Victoria, mientras tanto, ayudaba en el asentamiento y observaba cada sombra con inquietud, temiendo que apareciera el hombre que había marcado su vida con miedo. Pero el enemigo nunca volvió. El silencio era extraño, casi sospechoso. Y aún así, no podían confiarse. Una mañana, mientras Victoria lavaba utensilios junto al pozo, el apache se le acercó. Su postura era firme, más estable que en semanas, aunque la cicatriz aún marcaba su piel. Debemos irnos, dijo él con una seguridad tranquila. Victoria dejó caer el paño que sostenía entre las manos. ¿Tan pronto? No podemos quedarnos aquí para siempre, respondió él. Este pueblo nos ha dado refugio, pero no debemos ponerlos en peligro si ese hombre decide regresar. Además, tú mereces un lugar que sea verdaderamente tuyo, no un sitio donde debas esconderte. Victoria lo miró fijamente. ¿Y tú? ¿Dónde quieres estar? El apache mantuvo la mirada, profunda y sincera. Donde tú estés. Las palabras la golpearon con la fuerza de algo que había esperado escuchar toda su vida. Un sentimiento cálido se elevó dentro de ella, un sentimiento que nunca había podido permitirse sentir antes, pertenencia. Si nos vamos, susurró Victoria, quiero caminar a tu lado. No detrás de ti. No como alguien que debe ser protegida. Quiero ser parte de tu vida. Quiero tener una voz en nuestro destino. El apache asintió con respeto. Así será. Caminaremos juntos. Marta, que observaba desde cierta distancia, se les acercó con una expresión dulce. Ya lo sabía, dijo sonriendo. El día que llegaron, comprendí que el camino de ustedes no terminaría aquí.
Pero recuerden siempre, la libertad es un derecho, no un regalo. Cuídenla. Victoria la abrazó. Nunca olvidaremos tu ayuda. Solo prométeme una cosa, respondió Marta. Que nunca vuelvan a vivir bajo el miedo. El apache tomó una pequeña bolsa con lo necesario, hierbas de curación, un poco de pan, un poncho grueso y una cuerda fuerte. Victoria también empacó la única prenda que le pertenecía realmente, un pañuelo azul que había comprado con su propio esfuerzo hacía años. Lo guardó como símbolo de que su vida ya no sería definida por nadie más. Al atardecer, cuando el cielo se teñía de naranja y dorado, el pueblo entero salió para despedirlos. No eran muchas personas, pero cada rostro mostraba respeto y afecto. El camino es largo, dijo uno de los hombres. Pero ustedes tienen algo que muchos buscan, el valor para empezar de nuevo. El apache montó el caballo y extendió la mano hacia Victoria. Ella la tomó sin dudar, subiendo detrás de él. Ya no temblaba. Ya no miraba atrás con miedo. Cuando el caballo comenzó a avanzar por el sendero, Victoria apoyó la frente en la espalda del apache y cerró los ojos. ¿A dónde vamos?, preguntó ella. A cualquier lugar donde la vida sea nuestra, respondió él. El viento les golpeó el rostro mientras se alejaban del asentamiento. El camino se extendía ante ellos, amplio, incierto, lleno de posibilidades. Pero por primera vez, ese desconocido no daba miedo. Daba esperanza. Mientras avanzaban, Victoria habló en voz baja. Nunca pensé que tendría una vida así. Tú la creaste, contestó el apache. Nadie te regaló tu libertad. La tomaste con tus propias manos. Victoria sonrió. No lo habría logrado sin ti. No, corrigió él suavemente. Nos salvamos juntos. La noche comenzó a caer, cubriendo el mundo con un manto silencioso. Las estrellas se encendieron una a una, como si celebraran el nacimiento de un destino nuevo. Y allí, sobre aquel camino sin final visible, dos almas heridas siguieron adelante. Sin cadenas. Sin amenazas. Sin pasado que los reclamara. Solo un futuro abierto. Un futuro que eligieron ellos mismos. Juntos. Si esta historia tocó tu corazón, ¿apoya nuestro trabajo? Deja un comentario y cuéntame desde qué país nos estás viendo. Comparte este vídeo con alguien que necesite un momento de paz hoy. Y si deseas más historias llenas de emoción y esperanza, suscríbete al canal y activa las notificaciones. Así podrás acompañarnos en cada nuevo viaje. Gracias por estar aquí, tu compañía significa mucho.